El título de esta enseñanza va a ser El mayordomo infiel. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan, así que ahí guárdenlo un momentito, porque para estudiar esta parábola conocida como el mayordomo infiel o el mayordomo deshonesto, primeramente tenemos que ubicarnos en el contexto y en el lugar en el que se dio esta enseñanza. Y esta enseñanza, esta parábola, trae un contexto y sería necesario regresarnos hasta el capítulo 15, en el versículo 1, donde se menciona que a Jesús, a la persona de Jesús, al Señor se le acercaban todos los publicanos y los pecadores con un objetivo. El objetivo era escucharlo para aprender, para ser instruidos, pero no estaban solos, sino que también por ahí se les colaron los escribas y los fariseos. Y en esa reunión ellos murmuraban diciendo, evidentemente con todo desprecio: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y entonces, como Jesús escuchó, aunque lo hubieran dicho en sus adentros, escuchó este menosprecio hacia él y hacia todos sus invitados, él les refiere una parábola, una de las parábolas que conocemos como la moneda perdida. ¿La recordarán? Y después de esa parábola, él les explica o les enseña la parábola del hijo pródigo. Y después, en el siguiente orden, es la parábola del mayordomo infiel, que es la que hoy vamos a estudiar. Así que lo que podemos observar en la secuencia de estas tres parábolas son algunos de los elementos o los ingredientes más comunes que hay en estas tres parábolas, como lo son el dinero, el arrepentimiento o la falta del arrepentimiento. Por lo que estas enseñanzas fueron dirigidas pues a varios grupos, como lo comenté, que eran todos los publicanos, los discípulos también que se encontraban ahí, los cobradores de impuestos, los pecadores y también los fariseos, de tal manera que no dejó títere con cabeza, dicen por ahí en México, ¿verdad? Así que vamos a leer de corrido la parábola del mayordomo deshonesto. Se los voy a leer en la Biblia, traducción en lenguaje actual, y usted puede seguirme ahí donde tiene su Biblia. Lucas 16:1 dice así: Jesús también les dijo a sus discípulos: había una vez un hombre muy rico que tenía un empleado encargado de cuidar todas sus riquezas, pero llegó a saber que ese empleado malgastaba su dinero. Entonces lo tomó y le dijo: ¿qué es esto que me han dicho de ti? Preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. El empleado pensó: ahora que mi patrón me despide del trabajo, ¿qué voy a hacer? No soy fuerte para hacer zanjas y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que haré para que algunos me reciban en sus casas cuando me despidan. El empleado llamó a cada uno de los que le debían algo a su patrón y al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? Aquel hombre contestó: le debo 100 barriles de aceite de oliva. El empleado le dijo: aquí está tu cuenta, rápido, siéntate y en lugar de 100 barriles, anota 50. Luego le preguntó a otro: ¿y tú? ¿Cuánto le debes a mi amo? Ese hombre respondió: 10,000 kilos de trigo.
10 toneladas de trigo. Entonces el empleado le dijo: toma tu cuenta y anota 8,000 kilos, 8 toneladas. Al saber esto, el patrón felicitó al empleado deshonesto por ser tan astuto. Y es que para atender sus propios negocios, la gente de este mundo es más astuta que los hijos de Dios. Por eso ustedes, que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido de forma deshonesta para ganar amigos. Así, cuando se les acabe ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Nadie puede ser esclavo de dos amos, porque preferiría a uno más que al otro, y si obedece a uno, desobedecerá al otro. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Sin embargo, hasta aquí no se queda este versículo o esta explicación o intervención de parte de Jesús, sino que ahora se enfoca a quien le debe de quedar el saco, que es a los fariseos, a quien sí les había quedado. El versículo 16-14, dice: a los fariseos les gustaba mucho el dinero. Por eso cuando escucharon lo que Jesús decía, se burlaron de él. Entonces Jesús les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Hasta la época de Juan Bautista, la gente ha tenido que obedecer la ley y la enseñanza de los profetas. Desde entonces se anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos luchan por entrar a Él. Todos se esfuerzan por entrar en Él. Sin embargo, es más fácil que desaparezcan el cielo y la tierra a que deje de cumplirse el detalle más insignificante de la ley. Hasta aquí ya terminamos y leímos todo el contexto, ¿verdad? La narrativa, para quién era dirigida, prácticamente las tres parábolas que se enfocaban en dos elementos primordiales, que era el dinero y el arrepentimiento, para dar enseñanzas de manera material, pero dando una connotación espiritual. Así que vamos a meternos en el panorama completo del mayordomo infiel, de lo que es esa parábola, pero primeramente vamos a ver los puntos de vista para que quede un poco más claro y cómo es que Dios utiliza algo desde el punto de vista material para dar una enseñanza espiritual. Así que tenemos primeramente a un hombre rico. ¿A quién representaba este hombre rico? A Dios, ¿verdad? A Dios, su reino y sus leyes. Tenemos al mayordomo o empleado, que es todo aquel a quien Dios le ha dado una autoridad o una representación. Es decir, de alguna manera también va dirigida para los discípulos como una advertencia, pero también, porque a ellos se les estaba dando autoridad, pero también a los fariseos y a los publicanos
pero se los estaba dando como una demanda. Entonces ahí cubre los dos campos: advertencia y demanda. Y entonces, en tercer lugar, tenemos a los deudores, es decir, la interacción con todos los demás. Y él busca una enseñanza que es directa, siempre buscando el arrepentimiento. Pero vamos a ver estos tres elementos de una forma más puntual para poderlos identificar de forma más precisa. Si pudiéramos ponerle cada uno en su casillero, tendríamos al hombre rico, que sería en un sentido natural. Tenemos en otro a Dios, y en esa situación, durante esa reunión, tendríamos a Jesús, el hombre rico que representa al Eterno, y a Jesús en su representación. Y entonces tenemos al mayordomo infiel. En el siguiente casillero se encontrarían los discípulos y los fariseos, aquel que se le pone o se le da una autoridad. Y en esa reunión encontramos a los discípulos y a los fariseos. Así que vamos a enfocarnos ahora para ver las intenciones de cada uno de estos personajes. El hombre rico. Este varón, según el contexto de la parábola, era muy acaudalado, tenía mucho dinero, debido a que nada más solamente los dos deudores que tenía le debían una gran cantidad de recursos. A uno se le había vendido aceite de oliva y al otro trigo. Y lo más seguro es de que él tenía muchísimas cosas que administrar, una cantidad muy considerable. Pero la parábola se enfoca en que a él, al hombre rico, le convenía tener un mayordomo, le convenía tener un administrador. Y pues resulta que alguien que seguramente no estaba de acuerdo con los malos manejos que tenía ese encargado, pues fue a quejarse seguramente con el hombre rico, porque él había escuchado acerca de los malos manejos que estaba haciendo su administrador, porque él estaba despilfarrando y derrochando sus bienes. Pero la cuestión es que este siervo, viendo el contexto, él estaba actuando y estaba ejecutando su trabajo bajo el nombre de su amo, bajo la representación de su amo. Es decir, todo aquello que hiciera él es como si lo hiciera el patrón, porque a él se le había dado toda autoridad. Esto le permitía tener a él una relación muy cercana, de alguna manera, tanto con los clientes como con sus proveedores, de tal forma que la fama de este siervo no solamente lo alcanzaba él, sino también alcanzaba al amo. ¿Por qué? Porque él tenía las credenciales para actuar a nombre del hombre rico. Así que los aciertos y desaciertos también afectaban la imagen de aquel que representaba, de tal manera que no faltó aquel que lo acusó de la mala reputación, porque estaba socavando el nombre del amo, el prestigio del hombre rico. Y las pruebas que tenía el hombre rico eran contundentes. Y este hombre rico, enfadado, le dice: ¿qué es todo esto que he escuchado y que me han dicho de ti? Él lo expresó
Y como la contestación de parte del siervo nunca llegó, pero era tan obvio y tan indiscutible que él determinó por despedirlo y dar por terminada la relación en un futuro cercano con este empleado. Y si alcanzan a notar, no hubo el más mínimo intento del siervo por aclarar la situación, ni el más mínimo. Ni siquiera hubo una palabra para defenderse, para aclarar, ni mucho menos hubo algo como para restituir. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué estaba pensando el hombre rico cuando lo contrató? ¿Qué estaba pensando? Y también, ¿qué era lo que estaba pensando el hombre rico cuando lo despidió? Porque miren, en la actualidad la gran mayoría de las empresas, cuando descubren a alguien haciendo malversaciones y tienen todas las pruebas, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace el Departamento de Recursos Humanos? Lo corre. El patrón lo corre de forma inmediata, que ya no mueva absolutamente nada, sobre todo cuando se le está notificando. Es más, te llaman, ¿me puedes acompañar? Acompáñame nada más, ¿no? Y pues seguramente tú no sabes ni qué, bloqueas y acompáñame. Y cuando te dicen ya no tienes oportunidad de regresar a tu estación de trabajo, mover absolutamente nada. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando por la mente de este hombre rico? Porque no vaya a ser, y no le dan la oportunidad de regresar a su estación de trabajo ni a tener acceso a nada. ¿Por qué? Porque si se entera que es despedido de forma inmediata, y sobre todo porque fue cachado, puede ser que él tome venganza o haga algo, porque simplemente no le gustó, o simplemente a la empresa ya no le convenía tenerlo y tuvo que hacer un recorte de personal. Por lo tanto, lo que busca la empresa o el patrón es evitar que se robe algo, que se lleve información o que mueva algo que pueda poner en peligro y en riesgo la estabilidad de la empresa. Lo curioso es que la reacción de este hombre no fue así. No fue de forma inmediata. Aún teniendo todas las evidencias, aún teniendo las pruebas en su mano. Es como si este hombre rico, antes de confrontarlo y exhibirlo, es como si hubiera viajado al futuro y estuviera en estas circunstancias. Y primeramente hubiera sacado un respaldo de toda su información, ¿no? Saca el respaldo, antes de confrontarlo, saco el respaldo, lo guardo, dejo el original y después le dice, saca todas sus transacciones, toda la evidencia de lo que estaba antes y después, para tenerlo todo de forma íntegra, completa. Y lo íntegro no significa que sea perfecto, ¿verdad? Lo íntegro es porque vas a tener ahí todas las fallas, todos los errores, todos los actos, está ahí. Esto es algo integral. Entonces, lo saca y lo pone en un lugar muy seguro donde este hombre no tendría acceso, ¿verdad? Y después de sacarle una copia a todos sus servidores de información, le dice: preséntame un informe de todo mi dinero y posesiones, porque ya no vas a trabajar más para mí. Preséntame un informe. Ten, ahí está la laptop, claro, ya le saqué una copia, ¿verdad? Preséntame un informe. Qué curioso. La pregunta es: ¿qué pretendía este hombre rico con esas acciones, sabiendo a lo que él se exponía, sabiendo el riesgo que eso representaría? Soltarle la información sabiendo que lo iban a correr. Pues bueno, para poder comprender más las intenciones de este hombre rico,
es necesario primero que nos enfoquemos en el mayordomo o en el siervo infiel, ya que él mismo nos va a ayudar mucho a entender cuáles eran las intenciones del amo. Y él también nos va a ayudar mucho a nosotros para ver si no caemos en actitudes muy parecidas a las de él. Miren, probablemente este siervo tenía una edad madura, pero no anciana, porque él consideraba los dos extremos para considerarse para sostenerse después de que fuera despedido. Uno de ellos demandaba un trabajo físicamente muy demandante, pero él no ve como limitante su edad, sino ve como limitante su fuerza. Él dice, es que no soy fuerte para hacer zanjas. Y por otro lado, o sea, aquí se está yendo al extremo. Y bueno, para hacer fuerza nadie nace siendo fuerte, ¿verdad? Es cuestión, pues, de ejercitarse y por medio de ese mismo trabajo. Pero por otro lado, se va al otro extremo para decir, híjole, voy a pedir limosna, es decir, ya no voy a hacer nada, nada más voy a extender la mano, pero ahora ahí ya no considera su fuerza, porque pudiera ser que al ser tan joven, pidiendo limosna, a lo mejor pudiera ser ridiculizado y dice, no, me daría vergüenza extender la mano. Lo que sí nos sugiere es que en su trabajo como mayordomo, escuchen bien esto, actuaba como si fuera patrón, o peor que el patrón. ¿Por qué? Actuaba como un patrón consagrado, alguien que no hacía algo adicional, que no se doblaba las mangas pues para trabajar, porque finalmente la fuerza se va adquiriendo con el ejercicio. Pero a este siervo le tenía mucho amor a sus manos y prefería que no tuvieran ampollas. Y tampoco raspaduras ni que estuvieran callosas. Él las quería muy lisitas, así que él prefería que los demás hicieran el trabajo. Acuérdense, yo soy el encargado, yo soy el ungido, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿este siervo era un buen administrador? Rotundamente no, para nada. Entonces la pregunta es, ¿qué sabía hacer este siervo? ¿Qué sabía hacer? Nada. Nada sabía hacer. Sin embargo, y de repente le llegó, cuando vino la necesidad a su vida, vino entonces la creatividad, fíjate. Vino la creatividad, pero entre tantos no. Así nos llega a ocurrir a nosotros. Cuando estamos en una necesidad, tenemos que encontrar la manera de resolver. Y entonces él dice, ya sé qué haré para que algunos me reciban en sus casas. Me reciban. ¿Qué iba a hacer en sus casas? Nada, lo mismo que iba a hacer en el lugar del amo. Cuando me reciban en sus casas, cuando me despidan. Entonces se le ocurrió esa fantástica idea. Me mudaré y seguiré viviendo igual. No voy a cambiar mi manera de vivir. Iba a seguir viviendo sin hacer nada, viviendo de la consideración de los demás después de que haya saludado con sombrero ajeno. ¿Recuerdan? Porque él iba a hacer un descuento, pero el descuento no era atribuido a él, sino al amo. En otras palabras, no tengo nada que ofrecer, yo no, pero mi patrón sí. Mira qué generoso, ¿verdad? Y de ahí me voy a agarrar. Es decir, él
consideraba vivir y seguir viviendo como una hierba parásita, que nunca da frutos y siempre vive de los demás. Por lo mismo, este siervo buscó la manera de evitar en la medida de lo posible que su propia fama lo alcanzara. Eso pretendía evitar. Pero sigue la misma pregunta al aire: ¿por qué lo contrató el hombre rico, exponiéndose de tal manera y por tanto tiempo? ¿Y sabes qué era lo que buscaba el hombre rico? Integridad. Él buscaba integridad en una persona. Integridad, honestidad, no la perfección, no el conocimiento, no la fuerza, no buscaba disponibilidad, sino buscaba disposición. Buscaba disposición, eso que era algo intangible, algo que es muy valioso. Y aunque el amo tenía todo el tiempo para su siervo, y aunque el amo tenía el tiempo de su siervo a su disposición, el siervo no estaba dispuesto a aprender. ¿Sí? Entonces aquí había una actitud negligente de este siervo. El contexto nos da la idea de que él estaba dispuesto a enseñarle. El hombre rico quería enseñarle, pero este mal siervo no quiso aprovechar la oportunidad de aprender. ¿Cuántos quieren aprender? Hay que buscar, ¿verdad? Él no quería aprovechar esa oportunidad de ser moldeable, incluso de ser manejable. Este mal siervo no estaba dispuesto a la corrección y mucho menos a la disciplina. Incluso hasta el último momento estuvo dispuesto a seguir y a seguir abrazando su propio estilo de vida. Sin embargo, esto es lo más increíble. Sin embargo, hasta el último momento, el amo también estuvo dispuesto a recibir frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? ¿Alcanzan a notar? El siervo afanado en seguir viviendo como quería y el hombre rico afanado en darle otra oportunidad. Todo indica, por este último, que la oportunidad era lo que él quería era darle la oportunidad hasta el último momento de reconocer lo que él había hecho. Porque todo lo que él ya había hecho, el amo lo tenía anotado, lo tenía guardado, lo tenía respaldado. Pero le dejó a él la oportunidad y dejó un abuso más, al cual el hombre rico respondió. Dice que el amo alabó, aplaudió lo que el mayordomo malo había hecho porque actuó de una manera discreta, sagaz. Y luego dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Esta fue la conclusión a la que llegó el hombre rico. Alabó y aplaudió. Entonces, en su Biblia seguramente aparece algo así como que este hombre rico había alabado el actuar de este hombre, que lo había aplaudido, y luego hace una referencia hacia los hijos de este mundo y los compara con los hijos de la luz, y como que de pronto nos perdemos entre tanta comparación, ¿no? Pero justamente el centro de esta parábola, el ombligo de esta enseñanza se encuentra enfocado en este versículo, porque seguramente ahí en su Biblia tienen la palabra que se traduce como sagaces o prudentes, y esa palabra es una palabra griega que es fromimos,
que en un sentido bueno significa prudente o sagaz, pero en un sentido malo, que ese es el contexto, significa arrogante. Por lo que si colocamos esta palabra en este contexto, entonces el aplauso y el elogio no es más que un sarcasmo o una burla al actuar de este mayordomo infiel y a los hijos de este siglo. Así que vamos a ver cómo se leería con esta palabra que les acabo de decir. Lucas 16:8 dice: y aplaudió el amo, aplaudió al amo al mayordomo malo por haber actuado discretamente, porque los hijos de este siglo son más arrogantes en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y se los voy a explicar de esta manera. ¿No fue justamente la arrogancia lo que llevó a este siervo infiel a hacer sus tranzas? ¿No es cierto? Fue la arrogancia, fue el yo, el nada más ver por mis propios intereses. Y fíjense, fue la misma arrogancia la que impidió que él reconociera su propio mal. ¿Cómo voy a reconocer que me equivoqué? ¿Cómo voy a pedir limosna? ¿Cómo voy a estropear mis manitas haciendo zanjas? Ahora fíjate que el sarcasmo en realidad, fíjate cómo en realidad el aplauso fue un sarcasmo, porque le está diciendo a este hombre que en realidad es un insensato y un tonto. Eso es lo que significa aplaudirle o alabarlo. ¿Cómo es que este hombre, este joven, este siervo malo iba a escapar de semejante oscuridad? ¿Cómo iba a escapar de semejante corrupción que había en su corazón? ¿Cómo iba a escapar de su propia maldad si no la reconocía? Es imposible, ya que es como tu propia sombra, que donde quiera que vayas se va a ir contigo a la misma velocidad que tú vayas. Aunque huyas, tu maldad te va a alcanzar. ¿Cómo es esto? Fíjate, cuando el mayordomo hace su plan perfecto para ser recibido con gratitud en casas ajenas, él va con los beneficiarios de los créditos, ¿sí? Porque ellos en realidad deben al costo. Los barriles y las toneladas de trigo deben al costo. Porque cuando él les hace la pregunta, ¿cuánto les debes? Ellos no dicen, le debo por los intereses, no, le debo al costo. Y entonces, él se acerca con ellos y les hace una pregunta, y es cuando él hace esa formalización de la deuda, pero sin dar explicaciones. Él no explica qué hay detrás, cuál es el motivo, cuál es la intención. Ahora, a estos deudores a quienes se les dieron unos descuentos tan generosos, ¿a quién le atribuían ese gesto? ¿Al amo o al mayordomo? Él no explicó nada. Al amo, ¿verdad? Al hombre rico. Ahora, ellos no sabían el contexto de lo que había detrás de él. ¿Se pusieron contentos los deudores por esa gran generosidad? ¿Tú te pondrías contento porque te descontaran tu deuda a la mitad? ¿O el 20%? ¿El banco? Imagínate. Bueno, la pregunta es esta. A ver, ¿cuánto debes? 100. Siéntate, rapidito, es tu única oportunidad. Llama ya, ¿no? Anota y fírmale, 50 es lo que debes. Ahora, al otro le dice, anota 80. La pregunta es, ¿con esa firma les estaba perdonando todo?
No, ¿verdad? Seguían teniendo una deuda. A uno le condonó el 50% y al otro le condonó el 20%. Ahora fíjate, llega el mayordomo delante de su amo y le entrega las facturas de alguna manera firmadas. Aquí, voy a entregar mis cuentas, ya me voy a poner al orden. Aquí está, 50 barriles de aceite y las 8 toneladas de trigo. Esto es lo que te deben, amo. Muchas gracias, con permiso. Entonces sí, ahí lo corre. ¿Por qué? Porque el patrón sabía perfectamente cuánto le debían sus clientes. Ahora, aunque no lo haya sabido, él se iba a enterar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo, bueno, claro, todo esto, él se va y pues ya, oye, fíjate que me corrieron, me quedé. ¿Te acuerdas de aquel descuento? Yo tuve algo que ver ahí, entonces, pues yo abogué por ti. ¿Puedo quedarme unos días? Adelante. Sin embargo, él no contaba con que en algún momento los deudores se iban a presentar con el amo. ¿A qué? A entregar cuentas. Aquí está lo que yo debo. Ay, muchísimas gracias por el descuento. ¿Cuál descuento? En caso de que no lo supiera, ¿verdad? Pues el del 50%. ¿Y quién te lo dio? Pues, fulanito. Y yo también, pues muchas gracias por el 20%. ¿A quién te lo dio? Y ahí, bravo, sagazmente hizo aquel. Pensó que yo no me iba a enterar. ¿Y qué crees? Cuando ellos se dan cuenta de lo que estaría haciendo, de lo que hizo aquel hombre, de cómo defraudó y que lo tenían en su casa, ¿cómo crees ustedes que actuarían? En aquel momento se enterarían de aquella supuesta condonación, que no era más que ahora una ganancia ilícita que ellos no sabían que tenían en sus manos, ¿cierto? Una ganancia ilícita. ¿Por qué? Porque aquel hizo lo que quiso y yo no sabía, yo lo desconocía como cliente. Y la pregunta sería, ¿qué debían hacer los deudores ante las pruebas de que lo habían defraudado, de que habían sido engañados por alguien más? ¿Qué deberían hacer? Bueno, la respuesta nos la da Jesús en el versículo 9. ¿Cómo es que ahora perfectamente encaja la explicación que Jesús le da a sus discípulos? Porque ahora se dirige hacia ellos y a todos los que quieran ser sus discípulos, porque esta enseñanza era general. Por eso a ustedes que son mis discípulos, yo les aconsejo que usen el dinero obtenido de forma deshonesta para ganar amigos. Así cuando se les acabe ese dinero, Dios lo recibirá en el cielo. ¿Qué significa esto? Parafraseando, por eso ustedes que son mis discípulos, hijos de la luz, ustedes que son mis deudores, ustedes que me deben a mí, al Señor, cuando se enteren de que alguien pone una ganancia ilícita en sus manos, yo les aconsejo que si devuelven ese dinero, porque ustedes no sabían, entonces van a ganar amigos. Van a ganar amigos, porque todo hombre íntegro está buscando almas íntegras. Dios, que es íntegro, ¿qué está buscando? Almas íntegras. Y si en ese momento los clientes dijeran, hijo, yo no sabía de esto, pero ¿sabes qué? Reconozco la otra mitad y ¿sabes qué? Te la voy a pagar. ¿Qué crees que pasaría con el hombre rico y aquel que dice, híjole, acepto que lo que tengo
fue producto de una ganancia deshonesta. ¿Qué crees que pasaría? ¿Se harían amigos o no? ¿O tú no lo recibirías? Pero ahora sí dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues estaba en tu representación, es tu responsabilidad y yo nada más te pago esto. Está bien, lo acepto. Sin embargo, él sigue extendiendo la mano, pero el otro no la quiso agarrar. ¿Sí? Y fíjense, y ahí se ve la avaricia, ¿o no? Y eso es lo que resalta aquí, eso es lo que quiere resaltar. Así que, vuelvo y repito, yo les aconsejo que si devuelven el dinero, ganarán amigos, porque todo hombre íntegro busca también almas íntegras, dispuestas a hacer lo correcto. Así reflejarán el carácter del más generoso y más abundante del universo, que es Dios mismo. Y serán hijos de luz, porque en Él no hay sombra de corrupción. Y Dios es el mejor amigo, el mejor invitado, el mejor anfitrión, el mejor socio. Así, cuando todo lo material se les acabe, cuando todo esto pase, entonces serán recibidos en el cielo con la mayor riqueza. ¿Cuál es? Su presencia. Su presencia, y todo lo demás será lo de menos. Porque así como el hombre rico quería formar a alguien de su entera confianza, así Dios lo hizo. Y no precisamente con nosotros. Lo hizo con el mayordomo fiel. ¿Quién es el mayordomo fiel? El Señor Jesucristo. Él fue el mayordomo fiel. Y entonces el mayordomo fiel llega a cada uno de nosotros en nuestra vida y nos dice, ¿cuánto le debes a mi Señor? ¿Cuánto le debes a mi Padre? Todo está pagado. Pero sé justo con Él, porque ese pago no fue gratis, tuvo un costo, y fue la sangre de Jesucristo. Versículo 16, versículo 10 del capítulo 16. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. El que es deshonesto con lo que es de poco valor, también lo será con lo que es de mucho valor. Así ustedes, si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? ¿Qué significa esto? Fíjate en esta realidad. Cuando alguien obtiene dinero de forma deshonesta, ¿no se han dado cuenta que no lo valora? ¿Se han dado cuenta? Aquellos grandes que hacen estafas enormes, venden cosas ilegales y tienen muchísimo dinero, ¿se han dado cuenta que no lo valoran? ¿Son infieles? Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿ven? Así es como Dios considera el dinero ganado deshonestamente, algo muy poco. ¿Por qué? Porque es el poco valor que la persona deshonesta le da. ¿Quién les confiará lo que sí es valioso? Y observen, cuando alguien tiene este tipo de prácticas, despilfarra y nunca le rinde. Se queda con el cambio, se queda con el dinero y nunca le rinde. Y el dinero, por más que tenga, le dura muy poco. Ahora, ¿tú le confiarías a alguien así el dinero que con tanto esfuerzo tú te ganas? ¿Verdad que no? ¿Alguien despilfarrador? Entonces debemos ser fieles en lo que es ajeno, entregando cuentas claras
y oportunas. Y si no se les puede confiar lo que es de otra persona, fíjense, ¿cómo se les dará a ustedes? ¿Cómo se les dará lo que será de ustedes? Y te voy a poner un ejemplo pues, de la vida cotidiana. A tu pequeño, a tu hijo de, no sé, 5, 10 años, pues le prestas o le das dinero y ves cómo lo trata, cómo lo usa. No le puedes dar ahorita todavía su herencia porque no tiene la capacidad para poder valorar lo que le estás dejando. Pero vamos a un ejemplo bíblico de un siervo que fue muy fiel en el Antiguo Testamento. Él se llamaba Eliezer, quien fue un esclavo muy fiel de Abraham. Tanto que en alguna ocasión el padre de la fe estaba decidido a heredarle todo lo que él tenía a su siervo, en caso de que Dios no le diera un hijo. Y dice: Señor, no me das un hijo, entonces me va a heredar este siervo. ¿Por qué? Porque Abraham, a causa de la fidelidad de este siervo, lo consideraba como parte de su familia y alguien muy, pero muy cercano. Y casi como su hijo. Dice: él me va a heredar. Y sin embargo, Eliezer no estaba, esto es algo muy importante, el siervo no estaba con Abraham por cuestión de las riquezas, sino que la Biblia nos revela que él estaba por el Dios de Abraham, algo muy diferente. Es decir, no se enfocaba en las riquezas, sino en el dueño de las riquezas, porque sabía que Abraham era bendecido y él también iba a ser bendecido si actuaba si copiaba y seguía los pasos de su amo. Entonces, Abraham le encarga un pedimento muy, pero muy especial, porque él ya era muy viejo. Y él temía de que su hijo Isaac se casara pues con una mujer de la tierra donde él estaba, y decía: no, ve por alguien a mi tierra y ahí que el Señor te guíe y trae una mujer para mi hijo. Y le dice: pero júrame que vas a hacerlo tal cual, al pie de la letra, y pon tu mano aquí en mi muslo y te lo juro delante de Dios. ¿Por qué? Porque esa petición era algo muy trascendente. Y este siervo era fiel, no solamente delante de Abraham, sino delante de Dios, porque a él lo consultó y a él le pidió: Señor, guíame con esta decisión tan trascendente. Y vemos sus palabras en Génesis 24:12, cuando él dice: Señor Jehová, Dios de mi señor Abraham, hazte ruego que yo tenga un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Observen cómo lo amaba como si fuera verdaderamente un padre, y así era como actuaba. Aquí estoy junto a las aguas, junto a la fuente de agua, cuando salen a buscar las aguas las hijas de los hombres de esta ciudad. Sea pues que la muchacha a quien yo diga: baja tu cántaro, etcétera, etcétera, y dame de beber y demás, que esa sea la mujer que tú hayas destinado para tu siervo Isaac. Y aquí alcanzan a notar que también tiene en muy alta estima al heredero, al hijo de Abraham. En esto conoceré que has hecho misericordia con mi Señor. ¿Qué significa, mis hermanos? Que Eliezer aquí no figura, no aparece. Sus intenciones no son las suyas, son las de su amo, y también el deseo del hijo de su amo, de Isaac. Porque: Señor, tú eliges mejor que yo, y yo no voy a convencer a nadie. Tú tráela y tú la vas a llevar y tú vas a decidir a qué mujer.
y vaya que le llevó una mujer muy hermosa y temerosa de Dios. Así que Dios bendijo a Eliezer, a este siervo fiel, de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque sus oraciones eran desinteresadas y Dios lo bendijo porque había integridad en su corazón. Y él tenía muy claro que solamente tenía que servir a Dios. El dinero y lo demás vendría solo. ¿De qué sirve tener tanto dinero si no tienes el gozo y la presencia del Señor? Y él fue bendecido, tanto que Dios le dio muchos años, porque prácticamente envejeció con su amo y viendo las bendiciones de su amo y también siendo bendecido así, muy cerca. Así que este es el resumen. Dios lleva el registro de todo lo que hacemos. Él lo sabe todo, Él lo ve todo, Él lo escucha. Sin embargo, siempre nos da la oportunidad de ponernos en cuentas delante de Él y delante de nuestros semejantes. Nos da la oportunidad de cambiar los motivos por los cuales nosotros actuamos. Ya dejar de ver aquí en lo terrenal y más bien es ver en lo celestial, porque Él se encargará de nuestras necesidades. Él ve las intenciones con las que actuamos y recordándonos siempre que Él va a estar ahí, siempre. Así que yéndonos siempre al plano cotidiano, siempre tenemos nosotros que aprovechar las oportunidades que tenemos de aprender, mis hermanos, de aprender. Muchas veces nos pasamos tiempo en el celular y la cuestión es ¿qué vemos? ¿Qué aprendemos? Nos da oportunidad de aprender, de reconocer, de disponer nuestras fuerzas para cada día ser más productivos. El reconocimiento de un error o una falla o un pecado es el primer paso para la restauración y el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuevas son sus misericordias todos los días y todos los días tenemos la oportunidad de mejorar con un propósito, ofrecérselo a Él. ¿Sí? Así que vamos a orar, mis hermanos, si me acompañan. Bendito Dios, amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es recta, es fiel, es íntegra y es eterna. Y escrito está que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará y permanecerá para siempre. Y tú quieres que nosotros, Señor, permanezcamos en ella, porque tus mandamientos, cuando los ponemos por obra, reflejan tu carácter, un carácter justo, un carácter misericordioso. Muchísimas gracias te damos, Señor, por tu instrucción. Y gracias porque nosotros podemos ver y podemos palpar que hay hijos de la luz que reflejan justamente tu carácter a través de su comportamiento, de su conocimiento, su entendimiento, y nos inspira, Señor. Hijos de luz que no son más que una extensión de tu misericordia y no son más que la mano ejecutora de tus mandamientos. Y eso queremos ser cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser más parecidos a ti, Señor, en cuanto a las decisiones. Y recuérdanos a cada momento qué es lo que haría Jesús en nuestro lugar. Y no hay otra manera en que podamos hacerlo si tu palabra no vive en nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Cuando hay una actitud dispuesta para hacer lo recto delante de ti, sabiendo
que estamos sirviendo al Dios que todo lo sabe y todo lo ve, el cual no es deudor de nadie. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor transformando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor transformando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor.
ser.